En el inicio de nuestro programa, el día de hoy, le di cuenta del estudio de la UNAM, Impacto de los determinantes sociales del COVID-19 en México, que revela, entre otras cosas, que 94% de los mexicanos que murieron por COVID eran obreros, amas de casa y personas retiradas. Le agradezco mucho al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, que me tome la llamada para hablar de este estudio. Doctor, muy buenos días. Hola Pascal, muy buenos días. Saludos al auditorio y gracias por invitarnos. ¿Podría concluirse que, como sucede desgraciadamente con muchas tragedias, y sin duda pues esta pandemia es una tragedia, se afecta, los principales afectados son los más pobres? Así es, de hecho pues vino a revelarnos nuevamente, a repetir Sí. esto de que pues la salud es un asunto también de desigualdad, ¿no? Ujú. Hay quien no tiene acceso a los servicios de salud, hay quien no tiene cultura de la salud, hay quien pues tiene una situación muy precaria de vida cotidiana y Ujú. necesita pues salir y se expone a riesgos. Es algo que hemos ido diciendo durante toda la epidemia pues porque ha habido hasta cierto punto algunas veces como controversia de que si por qué no se quedan en su casa todos, ¿no? Claro. Y de pronto pues es que hay gente que no puede y cuando ya lo vemos así en retrospectiva y vemos Ujú. el ahora sí que el peso de la pobreza y de la baja escolaridad, que ese es otro de los hallazgos relevantes, es que la mayoría también de las personas que perdieron la vida son personas que tienen un nivel de escolaridad bastante bajo, ¿no? Pero incluso para quienes tienen la posibilidad de quedarse en casa, doctor, no es lo mismo pues que se quede una familia en un departamento de 100 metros cuadrados que en una casa de 200 o 300 metros cuadrados. También hay diferencias. Así es, y de 100 metros es mucho, ¿no? Hay unos departamentitos de Sí, 50 metros con exactamente. dos recámaras y ahí viven 5 personas Correcto. y eso lo vimos en enero. Sí. En enero y febrero vimos unas epidemias intradomiciliarias muy fuertes porque precisamente no se identificaba rápido a los enfermos, la gente se tardaba tantito en darse cuenta de que estaba contagiada o de que ya estaba enferma y entonces eso provocaba otros casos alrededor y tarde o temprano pues el virus se encuentra a los más vulnerables y también otro punto muy relevante son las comorbilidades, Sí. la gente que tiene enfermedades crónicas, pues básicamente de las metabólicas crónicas, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, y luego si a esto le sumamos que se automedicaron varios días, que se tardaron en responder, que no quisieron ir a los servicios de salud o que no pudieron, los servicios llenos, las farmacias también con pocos medicamentos, ha sido una situación bastante compleja y crítica. Sí, creo que es interesante lo que nos dice porque incluso las comorbilidades, creo que tenemos muchas evidencias de ello, pues afectan más a las personas con menos recursos. Así es, que porque está asociado a malos hábitos higiénicos, a malos hábitos, a una cultura alimentaria deficiente, ingestas pues mal balanceadas, ¿no? Acceso a alimentos poco nutritivos. Ujú. Entonces sí es un problema pues con muchos ejes, con muchas vertientes también Sí. y hay que irlo atacando por varios lados. También no se nos olvide gente que utilizó remedios o que utiliza remedios caseros, que se automedica Ujú. y que vimos que eso fue determinante en los primeros días del COVID, eso hace que evoluciones mal, ¿no? O Claro. sea, si no te atiendes bien, gente que se retrasó en atender, que salió y que se contagió sin cuidado, vamos, es pues es parte de la complejidad del fenómeno, ¿no? Yo creo que por eso es importante ponerlo. Sí, también, digamos, en este sector de la población, ya lo decía usted, hay menos posibilidad de tener atención médica Sí, inmediata, digamos, con recursos uno puede llamarle a su médico privado. Creo que hay médicos excelentes tanto en el sector privado como el público, pero el sector público está saturado y no puede haber una atención tan rápida. Y en sí, este caso, en el caso de esta enfermedad, una atención rápida era básico, ¿no?
Sí, y yo creo que una cosa que pues no se logró correctamente fue la atención ambulatoria pública, Sí. porque como que de pronto se concentró mucho la atención en lo hospitalario Ujú. y lo ambulatorio, que no olvidemos, 8 de cada 10 pacientes son ambulatorios, o sea, están en la casa, en la comunidad, no necesitan hospitalizarse, Sí. pero esos contagian mucho, ¿no? Entonces, si como que la atención pública ambulatoria yo creo que ahí sí no fue suficiente porque pues eran demasiados pacientes y entonces también eso hace difícil, ¿no? Porque si la gente que no tiene acceso, a mí más de 10 personas me buscaron y les quedaba duda de para hospitalizarse, de quién iba Ujú. a pagar eso, ¿no? O sea, y aunque les dijeras, mira, si es en un hospital público, tú ve y te atienden y ya no importa quién pague, luego ahí te van a revisar si tienes, pagas, si no tienes, no pagas, ¿no? Pero esto tan simple de no tener para comprar el paracetamol, Ujú. tal que se trató de contrarrestar con las cajas de ayuda, con paracetamol y con un oxímetro y esto, pero pues es una ciudad inmensa, ¿no? Cuando menos aquí en la ciudad, ¿no? O sea, que es donde fue el foco de la epidemia más fuerte. Claro. ¿Qué conclusión debemos sacar de que la mayor parte de los fallecimientos ocurrieron en hospitales públicos? Bueno, la mayor parte de la atención ocurrió en los hospitales públicos, ese es algo proporcional, ¿no? Sí. Y ciertamente el manejo en los hospitales públicos pues fue más heterogéneo, o sea, es decir, diferente. Ujú. Cada hospital lo manejó como fue adquiriendo experiencia localmente. Ujú. Entonces, pues claro que son muchos más hospitales públicos y si faltaba algún recurso o si se tardaba en llegar o algo así, Sí. también hubo limitaciones para eso. No necesariamente la ampliación hospitalaria implica que también puedes ampliar la calidad de la atención a la misma proporción, Ujú. que seguramente todo eso pues también se ve afectado, ¿no? El personal, la capacitación, los insumos, la infraestructura del hospital, las compras, que lleguen las cosas. Además, fue al mismo tiempo que en muchos países de otros lados, ¿no? Entonces, pues los insumos, me acuerdo que tuvimos un momento de crisis de anestésicos, porque no Sí. había en el mercado mundial, no había anestésicos, o sea, para sedar a los pacientes, para intubarlos. Ujú. Entonces, pues ahí es un asunto de, no importa que lo hayas pedido, que lo hayas comprado, que lo hayas pagado, si no hay, no hay, ¿no? Entonces, y no haya manera tampoco de prever algo tan específico. Yo creo que en parte es eso, aún dentro de los hospitales públicos hay diferencias muy grandes en el manejo en los hospitales de algunos estados, en los hospitales federales, en los hospitales del IMSS, del ISSSTE, pero pues sí, digamos, esperamos que esta información que compilaron el doctor Cortés Meda y la doctora Ponciano Rodríguez, Ujú. pues contribuya cuando menos a ir desgranando esta situación tan compleja y que nos ayude a prepararnos para proteger a los grupos de mayor riesgo, para prever en futuras olas o en futuras pandemias, ¿no? Todavía estamos a tiempo. ¿Qué nos dice de la afectación por género? Entiendo que fueron muchos más los hombres Sí, que murieron o que han muerto por COVID que las mujeres. ¿Hay algo que nos indique por qué sucedió esto? pues mira, una de las explicaciones que hemos estado viendo es que pudiera ser que ah, hay una parte de la cultura de la salud en los hombres que es un poco más deficiente que en Ujú. las mujeres. A veces pues se hacen los valientes, se hacen los machos, no se dejan vencer por nada y entonces la enfermedad evoluciona rápido y no se Sí. atienden y ya. Lo otro es que también está asociado a esto, a no poderse detener a estar enfermo. La gente no se podía quedar en casa porque tenía que salir a trabajar, pero luego Sí. tampoco se podía quedar en casa ni siquiera estando enferma, porque tenía que salir a trabajar. Entonces, la masa laboral también es mayoritariamente de hombres, Ujú. y eso, pues eso implica también riesgos de exposición, riesgos de complicaciones, y pues la atención, el retraso en la atención, las comorbilidades, ya iba sumando y se va haciendo esto. Y ahora esto pensemos ahora en las mujeres, porque
todos esos hombres que se murieron, Ujú. pues, lo más probable es que hayan dejado una casa, una familia Claro. desprotegida. También son víctimas. Y entonces se le cargó a sí. las mujeres primero la atención de los hombres enfermos Sí. y ahora la responsabilidad de De cargar con suplir. la familia. Exactamente. Sí. Entonces sí necesitamos ahí una política integral de apoyo a esos casos específicos Claro. donde se murió el sostén de la familia, Sí. porque pues, necesita ayuda esa familia y no es una, pues son miles de familias que van a necesitar apoyo específico. Es un fenómeno, todavía no termina. No, pero, no termina, pero pero ha este sido un estudio fenómeno yo creo que complejísimo. arroja luces sobre lo que ha sido esta pandemia y sin duda, como usted dice, pues se debiera llevar a diseñar políticas públicas muy específicas. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en el programa. Con muchísimo gusto, Pascal. Un abrazo y saludos a la audiencia. Igualmente, el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.